Queridos hermanos, queridas hermanas, alumnos, qué alegría verlos. Bienvenidos sean a su última semana de esta primera materia o segunda también que estamos llevando en el seminario. Miren, increíblemente el tiempo pasó. No sé si con darnos cuenta o sin darnos cuenta, pero increíblemente pasó. Así que bueno, hoy estamos ya en la parte final de esta materia de espiritualidad cristiana y bueno, el lunes iniciaremos con otra nueva aventura de otras materias, de otro aprendizaje, de otro seguir descubriendo cosas maravillosas que uno va aprendiendo, ¿no? En la vida cristiana. Así que bueno, por un lado contentos porque ya terminamos esta materia de espiritualidad en esta semana y mucho más contentos porque la otra semana iniciamos con dos materias igual de hermosas, igual de reflexivas, igual de desafiantes, igual de importantes y necesarias para nuestra formación como siervos y siervas del Señor, ¿no? Es como Lucy, por ejemplo, que es profesora, ella, o maestra, ya no sé qué es Lucy, pero de una de esas dos cosas es. Yo acá no le distingo entre una y otra, pero ella, por ejemplo, tiene que ir a cursos, tiene que ir a actualizaciones, tiene que ir a hacer como para seguir preparándose para su profesión. Bueno, lo mismo sucede aquí en la vida cristiana, ¿verdad? Nosotros servimos al Señor y siempre tenemos que prepararnos para servir mejor al Señor y que esto sea de bendición para la iglesia. Así que, pues bienvenidas sean las que están aquí en clase presencial. Gracias por el aguante. Lucy, Sabdi, Cintia, bien ahí. Como dice el dicho, bendito soy entre todas las mujeres. Hoy los compañeros de clase me abandonaron. Y yo que hoy iba a decir un chiste en contra de las mujeres, ahora no doy ningún chiste porque si no me van a cortar la cabeza. Nada, para nada. Bueno, siempre hay que iniciar con buena onda, siempre con mucha gratitud, aunque es lunes, pero bueno, hay que meterle toda la onda y toda la ficha del mundo, ¿ok? Damos gracias a Dios porque despertamos, amén. Damos gracias a Dios porque despertamos, estamos vivos y con mil deudas encima, pero estamos vivos. Que es lo más importante. Bueno, gente linda, vamos a iniciar esta unidad temática que estaré desarrollando en esta hora de clase. Voy a presentarla, compartir la presentación para guiarnos en eso. Bien, la pregunta que yo les hice la clase pasada era, ¿quién era Jesús para ustedes, verdad? Y cada uno de ustedes respondió y seguramente quienes vieron la clase grabada también respondieron. ¿Quién es Cristo para mí hoy? ¿No? Vamos a hacerlo de manera personal. ¿Quién es Cristo para mí en este tiempo? Y bueno, ahora creo que tenemos un concepto mucho más grande de lo que Cristo significa para nosotros, ¿verdad? A través de esta clase de espiritualidad aprendimos o hemos aprendido que el misterio de lo divino va mucho más allá de lo que nosotros a veces pensamos como un todo o como un amigo o como nuestro Salvador. Y yo les decía en la clase anterior que dentro de estas definiciones de quién es Cristo para nosotros, hay una que no está en nuestro vocabulario, pero que en mi entendimiento debería ser la principal que nos ayude o que nos motive a discernir o a interpretar o a manifestar quién es Cristo para nosotros hoy. Y hay una frase de este teólogo llamado Jurgen Moltmann que nos da la respuesta, que nos da la clave, ¿no? La respuesta a esta pregunta no es solo una respuesta a la razón, es decir, no solamente tenemos que conceptualizar quién es Jesús para nosotros hoy, no solamente tenemos que pensar quién es Jesús para nosotros por lo que hemos oído, por lo que alguien nos ha dicho, por nuestros preconceptos, sino básicamente es una respuesta de vida, es una experiencia de fe, es una experiencia que nace desde lo profundo de nuestra alma, que nace desde lo profundo de nuestro corazón, no porque el pastor lo predica los sábados a la mañana,
No porque nuestros abuelos o bisabuelos fueron pioneros de la iglesia, no porque nos hemos leído 1001, 100 libros, ¿no es cierto?, de espiritualidad o de religión o de qué sé yo, o de teología, sino básicamente, hermanos y hermanas, es de lo que ha nacido en el corazón, ¿verdad? Es una respuesta de la vida, de nuestro contacto con lo divino, más allá de aquellas cosas que también han influido para dar respuesta a esta pregunta, pero nace de nuestra propia experiencia. Y entonces, este teólogo nos dice, confesar a Cristo y seguirlo son dos caras de la misma moneda, es decir, de la vida en comunión con Cristo. ¿Cómo tenemos una vida en comunión con el Señor cuando entendemos quién es para nosotros hoy? Y para nosotros hoy el Señor debe representar dos cosas entre todas esas que ustedes ya dijeron, ¿verdad? Pero dos cosas importantes, confesarlo. La confesión de fe, nuestra confesión de fe que proclamamos en el bautismo, se hace de manifiesto todos los días. Debemos confesar al Señor en la escuela, en la casa, en la oficina, en el taller, en el súper, en la iglesia, donde quiera que estemos, tenemos que confesar a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Tenemos que decir, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador. Pero fíjense que una de las cosas que nosotros no tenemos en nuestro vocabulario es el seguimiento. Seguir a Cristo, hermanos, es la respuesta a la pregunta, ¿quién es Cristo para ti hoy? Es alguien a quien yo quiero seguir. Y tal vez ustedes digan, bueno, sí, eso está re lindo, ¿verdad? Seguir a Cristo es hermoso, es maravilloso. Bueno, eso significa que nosotros no hemos conocido los pasos del Señor, ¿verdad? Hay un hermoso himno, no sé si se cantan en sus congregaciones, ustedes lo saben, que lleva por título Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor. Está re lindo el canto, ¿no? A mí me encanta, es uno de los cantos que a mí me fascinan, ¿viste? Y que finalmente uno termina no tomando conciencia del costo que tiene seguir a Cristo. O sea, seguir a Cristo, decirlo es muy fácil, pero ponerlo en práctica no lo es. Entonces, si nosotros queremos vivir una vida en Cristo, no solamente hay que decir que Cristo es mi Señor, hay que vivirlo siguiéndolo a Él. Y muchas veces, queridos alumnos, el camino de Cristo es rumbo a la cruz, ¿ok? Vuelvo a repetir, muchas veces el camino de Cristo es rumbo a la cruz. Porque algo que ustedes y yo tenemos que saber perfectamente bien es que no hay gloria sin cruz y no hay vida sin muerte. No hay resurrección sin muerte. Entonces, si nosotros queremos tener la vida del Señor, seguirlo representa el más grande desafío de la vida. Y como vuelvo a repetir, Pablo lo dijo en Gálatas 2:20. Pablo lo entendió muy bien, ¿verdad? Y dijo claramente en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, camino de muerte. Estoy juntamente crucificado. Nosotros, gracias a Dios, el día viernes a la tarde, en el sacrificio de las 2 tardes, estaremos recordando ese sacrificio de Cristo, que no fue fácil. Bueno, Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo más yo, sino Cristo vive en mí. Lo que antes viví en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy juntamente crucificado con el Señor. Por eso, hermanos y hermanas queridos, el gran misterio de la espiritualidad y la gran pasión de la espiritualidad es aprender a seguir a Cristo, aun cuando este camino, como dije, nos lleva a estar crucificados juntamente con Él.
Y lo que antes vivíamos en la carne, que eso es lo que a veces uno tiene, ¿verdad? Ahora lo debemos vivir bajo la experiencia de la fe, bajo la experiencia del Cristo crucificado y resucitado en nosotros. Esa es la experiencia más maravillosa que ustedes y yo, después de que acabe esta materia, después de que terminen su seminario, ustedes van a seguir descubriendo y experimentando el camino de la cruz. Por eso, ¿quién es Cristo para nosotros hoy? Aquel que nos llama a seguirlo, aun cuando esto signifique el camino de la cruz. Bien, la vida espiritual, como dijimos, lo planteaba Tomás Merton, es ante todo una vida. La vida, hermanos, es un desafío constante y permanente. Ustedes lo viven, todos lo vivimos. Nuestra vida a veces se vuelve un caos, ¿no es cierto? A veces nuestra vida está tan en calma, no sé si les ha pasado, le digo a un amigo mío, le digo, che, todo está tan bien en mi vida que ya me da miedo. Me da miedo que está todo bien y no sé en qué momento se va a crear un caos en mi vida. Pero todos hemos pasado por esos momentos en donde la vida se nos pone cuesta arriba, ¿verdad? En todos los sentidos, emocional, espiritual, económica, familiar, los que somos casados sexualmente, los que tienen novios, bueno, del corazoncito, en fin, la vida entra en un caos. Bueno, a todo eso, ¿verdad? Uno tiene que aprender a vivir a Cristo en la cruz. Por eso, este autor dice que la vida es espiritual, es la vida misma, con todos nuestros altibajos y demás. Marjorie Thompson me da la mejor definición de lo que significa la vida espiritual. Esta vida que implica seguimiento, queridos alumnos, si ustedes no están dispuestos a seguir a Jesús, no están dispuestos a morir en la cruz con el Señor, si no están dispuestos a tomar este camino de muerte, entonces no podemos nosotros cantar ese hermoso himno, quiero seguir las pisadas del Maestro. No podremos, porque no lo vamos a entender, porque nos vamos a cobardar, porque vamos o a negar al Señor o lo vamos a traicionar. Y eso no debería suceder en ninguno de los dos casos, ¿verdad? Y dice Marjorie Thompson, la vida espiritual es cada vez mayor vitalidad y dominio del Espíritu de Dios en nosotros. Va a ir creciendo, ¿verdad? Es como la música, las notas van creciendo, creciendo, creciendo hasta que explota en una sinfonía de música maravillosa. Bueno, la vida espiritual tiene que ir creciendo, tiene que ir construyéndose, tiene que ir poquito a poquito, ir camino al monte de la calavera, al monte de la crucifixión, para poder entender lo que significa seguir a Jesús. Y entonces ahí, queridos hermanos, todo lo que ustedes digan de Jesús, mi amigo, mi Padre, mi todo, mi Salvador, mi Redentor, todo lo que ustedes digan tendrá sentido, porque solo la cruz le da sentido a lo que Cristo significa en nosotros. Si no estamos dispuestos a renunciar a nada, alumnos queridos, entonces no estamos dejando que el Espíritu de Dios tome posesión de nosotros. Yo sé que a muchos de ustedes ya les está haciendo muy pesadas las clases, las tareas, esta lucha espiritual que están teniendo. Y es probable que a muchos de ustedes ya estamos iniciando y se les haga pesadísimo decir, y yo no sé si voy a acabar, yo no sé si voy a terminar. Y nos pesa muchas cosas, ¿no? Y tal vez las otras dos materias y habrá profesores más exigentes y habrá más lecturas que hacer. Y lleguemos a un punto donde digamos, no puedo más. Porque, hermanos, si no estamos dispuestos a renunciar a un montón de cosas, a nuestra comodidad, no estamos preparados para seguir a Cristo. No lo estamos. Discúlpenme, pero algo tan sencillo como es estudiar para Él, hacer tareas para Él, aprender para Él, para trabajar en su iglesia. Imagínense, si no estamos dispuestos a sacrificarnos en todo esto, hermanos, miren, Cristo va a seguir siendo solo nuestro todo. Pero no será alguien que nos pida esto, ¿verdad?
No será alguien que tome el control de nuestra vida y aun cuando nuestra vida se vuelva un caos, siempre uno tiene que poner las cosas en las manos de Dios. Cuando mis alumnos y seguramente ustedes algún día me llamen y me digan, Abraham, no puedo, voy a dejar, etcétera, yo voy a respetar su decisión, voy a hacer lo posible para hacerles comprender el seguimiento a Cristo, pero al final voy a respetar la decisión de cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Pero yo como siempre le digo a mis alumnos que me dicen así, yo siempre le digo, clama en el nombre de Jesús. Cuando te sientas mal, dice, vos tenés que clamar, perdón, en el nombre de Jesús. Yo voy a poder, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Uno busca fuerza y fortalece en el nombre del Señor. Y como dice Marjorie Thompson, se hace una magnífica coreografía del Espíritu Santo en nosotros. Hay una danza maravillosa, una danza espiritual, una sinfonía de amor, una música, ¿verdad? Espiritual que nos cobija, que nos permite sentirnos felices, alegres, contentos, que nos permite sentirnos seguros, que nos permite decir, sí, Señor, yo te seguiré hasta la muerte. Y si para seguirte hasta la muerte tengo que prepararme, tengo que desvelarme, tengo que hacer un montón de cosas para honrarte a ti, Padre, que así sea. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es Cristo para nosotros hoy? Hoy el mundo nos ofrece un Cristo light, un Cristo que no te pide nada, un Cristo que no exige nada y demás. Pablo dijo en la carta a los Corintios, el amor de Cristo nos constriñe, ¿verdad? En otras traducciones dice el amor de Cristo nos obliga. Por supuesto que tenemos una obligación, queridos hermanos y hermanas. Por supuesto que todos aquellos que bajamos a las aguas del bautismo e hicimos un pacto con Cristo y recibimos el perdón de nuestros pecados y tuvimos el don del Espíritu Santo, por supuesto que tenemos un compromiso con Cristo. Por supuesto. Y ese compromiso exige, hermanos, porque a Cristo le exigió la muerte y él no dudó bajo ninguna circunstancia. ¿Quién es Cristo para nosotros hoy? Debe ser esto, hermanos, que nos motive a ir. Ay, no, hoy no voy a la iglesia. Ay, no, hoy voy a hacer otras cosas. Ay, no, me da flojera leer la Biblia. Ay, no, perdónenme, pero entonces un cristiano así está solo de paseo en la vida. No ha entendido el significado del verdadero seguimiento. ¿Quién es Cristo para ti hoy? ¿De verdad lo estás siguiendo? ¿Qué estás renunciando? ¿Qué experimento, qué camino de muerte vos decís que estás siguiendo ahora para decir yo estoy siguiendo a Cristo? Está bien, Cristo es bendición, es vida, es amor, es bondades, todo lo lindo que ustedes digan. Claro que sí, pero nada de eso encuentra sentido si no llegamos con Él hasta el Calvario. ¿Por qué nosotros podemos hoy disfrutar de nuestra salvación? ¿Por qué podemos decir que Jesús es nuestro Salvador? Porque le damos sentido a la cruz, hermanos. ¿Por qué vamos el viernes a sentarnos a la mesa, a recibir su bendición, su gracia y a decirle, bendito seas por tu salvación? Porque es la cruz donde ahí hemos interpretado el verdadero amor. ¿Se dan cuenta? No es en el pesebre. No es en el nacimiento, no es en los reyes trayendo incienso, mirra y oro, es en la cruz. Por eso, la vida espiritual, alumnos queridos, es la magnífica danza, coreografía del Espíritu Santo en nosotros, posesionándose, eh, siendo libre en nosotros, el Espíritu en nosotros. Bien, para que esto suceda, hermanos, para que nosotros podamos empezar el camino de seguimiento para que nosotros podamos, si algún día el Señor te dice, tenés que renunciar a esto, tenés que renunciar a tu comodidad, tenés que renunciar, si el Señor te dice, tenés que hacer algo, hay que hacerlo, ¿verdad? Aunque nos cueste muchas cosas, pero hay que hacerlo. ¿Cómo podemos empezar a hacerlo buscando el rostro de Dios?
Esta definición ya lo habíamos dicho, ¿verdad? El mundo será cambiado, solo será cambiado cuando los que nos decimos ser cristianos comencemos a seguir a Cristo, a seguirlo. Esta es la clave, hermanos. Cuando estemos dispuestos realmente a seguirnos, a decir, yo moriré contigo, Señor, ¿verdad? Y me esforzaré por ser el mejor cristiano e iré a la iglesia, me involucraré en los ministerios, haré mi mejor esfuerzo por servirte, Señor, aun cuando tenga un costo que pagar. Todos tenemos un costo y todos hemos pagado un costo, ¿verdad? Bien, cuando los que nos decimos cristianos querramos seguir a Cristo, haciéndonos escandalosamente presentes en el mundo con todo lo que sí Cristo significa. Pero la pregunta es, alumnos queridos, ¿cómo podemos decirle a otros que vivan una fe con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio? ¿Cómo podemos alcanzar a otras personas si nosotros mismos no estamos dispuestos ni siquiera a reconocer y a conocer quién es Dios? Muchos hemos aprendido esa frase que diga, no me vean a mí, miren, yo soy re malo, soy re pecador, no me vean a mí, miren a Cristo. Pues sí, pero la gente tiene que mirar a Cristo en nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando la gente mire, nosotros dicen, che, Lucy, ¿por qué es más importante tu relación con Dios que ir a otros lados o hacer otras cosas? Pues porque uno, Lucy podría decir, pues porque seguir a Cristo para mí le da sentido a mi vida, a mi matrimonio, a mis amigos, a todo lo que yo hago, ¿no? Lo mismo puede decir Sabio, Cintia o Alcides. Yo le doy sentido a mi trabajo, a mi negocio, a mi escuela. ¿Por qué? Porque vivo a Cristo, porque amo a Cristo, porque sigo a Cristo. Entonces, la gente puede mirar en nosotros que seguir a Cristo es nuestro mayor deleite. Pero ojo con esto, queridos alumnos. Yo he visto a muchos cristianos queriendo seguir a Cristo, pero se la pasan toda la vida quejándose. Ay, no, es que es re difícil. Ay, no, es que es re complicado. Ay, no, es que yo no sé si voy a poder. Ay, no, es que... Y tomamos una actitud de victimista. Eso tampoco honra al Señor. Hágalo con pasión, por supuesto. Hágalo con fuerza, hágalo. Aun cuando no tenga fuerzas, ¿no? Aun cuando no tenga fuerzas, usted saque fuerza de donde tenga y usted hágalo con toda la alegría y la pasión y entrega a Cristo. Nunca se victimice espiritualmente. Hay un montón de cristianos que viven victimizándose. Ay, no, es que es re difícil esto. Ay, no, es que si el culto fuera más corto. Ay, si fuera más tarde. Ay, si fuera no tanto. Ay, un montón de cosas, ¿no? Pero por eso yo digo, ¿cómo vamos a alcanzar a la siguiente generación? Pues con nuestro testimonio. Y bueno, muchos de nosotros tal vez podemos reconocer y aceptar con profunda pena y yo diría vergüenza que no estamos siendo seguidores de Cristo, porque solamente queremos seguir a Cristo en la parte buenita, en la parte donde no nos exigen, en la parte donde no nos dicen nada, ¿no? Y queremos seguir pensando que estamos siguiendo a Cristo, pero no estamos dispuestos a entregar nada, no estamos dispuestos a negociar nada, no estamos dispuestos a sacrificar nada. Entonces, ¿qué nos lleva a la reflexión? Para poder vivir para Dios, tenemos que vivir con Dios. Muchos cristianos, hermanos y hermanas, incluso nosotros mismos, hacemos cosas para Dios, ¿verdad? Tenemos ministerios, ah, somos líderes, vamos a la iglesia, un montón de cosas, pero no estamos viviendo con Dios, no lo estamos escuchando, no sabemos quién es el Señor. Toda formación espiritual debe ser caracterizada por el fruto del Espíritu. Miren, esto es sumamente importante. ¿Ustedes recuerdan el pasaje que dice, que es famosísimo y que seguramente ustedes ya lo han escuchado muchas veces, que dice, más el fruto del Espíritu es, ¿no?
Y entonces, ¿qué decimos? Gozo, amor, paz, bondad, fe, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿a quién no le gustaría vivir en amor? ¿A quién no le gustaría vivir en bondad? ¿A quién no le gustaría vivir en dominio propio? ¿A quién no? Pues a todos, ¿no? Porque los frutos son lindos, porque los frutos es lo más deseable. Si usted va a un lugar donde cosecha naranjas, por ejemplo, ¿qué es lo que usted va a buscar? ¿Qué es lo que usted va a disfrutar? ¿Qué es lo primero que usted va a admirar? Pues el fruto, ¿no? Si usted va a un naranjal, usted va a mirar una naranja así hermosa, amarilla, apetitosa, y que dice, wow, este es el fruto que yo estaba buscando, y va a pelar la naranja y se la va a comer y la va a disfrutar y será maravilloso. Pues sí, porque ¿sabe cuál es el problema al que nos hemos enfrentado todos los cristianos? Es que siempre hemos buscado el fruto. Y para nosotros, ¿no? El fruto es lo ideal. Es decir, muchos dicen, no, yo quiero ser bonito. El día que yo sea bonito, ay, me voy a sentir contento. Estamos buscando el fruto, ¿no? El resultado. Muchos de nosotros nos esforzamos para cambiar nuestro carácter y decimos, no, listo, yo ya estoy hastiado de tener este carácter tan complicado. Cuando yo ya no tenga este carácter tan difícil, ahí voy a disfrutar el fruto. O hay personas que son no sé, envidiosas, orgullosas, qué sé yo, y dicen, bueno, cuando yo deje de ser, ahí me voy a sentir contento. Claro, porque ese es el problema. Nosotros nos hemos concentrado en disfrutar del fruto y esperamos con fruto. Entonces, cuando usted va a un naranjal y no ve una naranja, ¿qué es lo que usted siente? Pues frustración, porque usted dice, híjole, pues no hay fruto, entonces no sirve, no vale la pena, no voy a disfrutar. Ese es el gran problema de la espiritualidad, hermanos y hermanas queridos. Todos los cristianos nos hemos concentrado en el fruto. Pero lo que no sabemos, que el fruto del Espíritu solo es eso, es un fruto, es un resultado. Pero el fruto no existe por sí mismo, es algo que se produce, que viene de la fuente de vida, en este caso una rama o una vid. ¿Cuántos de nosotros le damos bolilla o le damos importancia a la rama que está sosteniendo la naranja? Nadie, nadie, nadie le da artículo a la rama, ¿no es cierto? ¿En qué nos concentramos cuando vamos a un naranjal? En la naranja. ¿Qué buscamos? La naranja. Pero no buscamos o no disfrutamos o no agradecemos por la rama. Cuando la rama es lo más importante, hermanos y hermanas queridos. Ese fruto, esa naranja, poniendo este ejemplo que estoy teniendo, esta naranja solo podría tener su resultado por la rama que lo sostiene o que le da vida o que le hace ser lo que es. Es eso, hermanos. Y fíjense, nadie le da importancia a la rama al arbolito, diríamos, ¿no? Cuando es, cuando es gracias a la rama, cuando es gracias al tronco, que esa naranja existe. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, yo quiero ser más paciente y nos esforzamos, leemos libros, vamos al culto, oramos, pedimos que el pastor ore por nosotros, que nos unja, etcétera, etcétera. Hacemos mil cosas, vamos a talleres de paciencia, de respiración, hacemos ejercicios de respiración, hacemos un montón de cosas, ¿verdad? Pero ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué no hay un cambio en nosotros? Porque estamos más aferrados al fruto. Cuando usted tiene que estar pegado a Cristo y usted tiene que seguir a Cristo. Por eso la Biblia dice que tales cosas fluyen del Espíritu. Lo más importante es la rama, hermanos. Lo más importante es quién es Cristo para nosotros hoy. Lo más importante es a qué Cristo estoy siguiendo. Entonces, si depende el Cristo al que estoy siguiendo, va a ser el fruto que va a venir conmigo. Escuchen este último párrafo que es importantísimo.
Solo cuando se cultiva una vida espiritual que se manifiesta el fruto espiritual. La vida espiritual es Cristo. Decía Mario Thompson, recuerden, es la más vital y dominio constante del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces, escuchen, dice, la verdadera meta de la formación espiritual no es el fruto del Espíritu. Nuestra meta en Cristo no es ser buenitos. Nuestra meta en Cristo no es dejar de mentir. Nuestra meta en Cristo no es dejar de tener malos pensamientos o tener alguna adicción o dejar de ser egoístas, orgullosos, qué sé yo. Eso no, hermanos, ese no debe de ser nuestra preocupación, sino la relación estrecha que produce el fruto del Espíritu. Cuando uno está pegado a la vid, cuando uno está con Cristo, a usted no le preocupa el fruto, porque el fruto viene de suyo propio. El fruto viene solito. La naranja no se esfuerza por ser naranja. Eso se la da la rama. No sé si me explico, hermanos. Porque hay varias cosas de nuestra vida que no cambian, que seguimos igual, que nos desalienta, que tenemos muchos procesos depresivos espiritualmente, porque tal vez no estamos unidos a la rama. Estamos haciendo cosas para Dios, ¿verdad? Vamos, hacemos cultos, ayunamos, oramos, hacemos cosas para Dios, pero no estamos viviendo con Dios. No le estamos dando sentido a Dios a través del seguimiento, a través de decirle, Señor, yo te seguiré, dice otro himno, yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque otros te negaren, yo, Señor, te seguiré. La verdad que a veces cuando yo canto este himno, yo mismo siento temor de mí, porque digo, ¿de verdad no estoy siguiendo a Cristo? ¿De verdad no lo estoy negando? Tengo temor, tengo un santo temor en mi vida por cantar ese himno, pero muchos lo cantamos sin saber lo que eso significa. Alumnos queridos, escúchenme. Si ustedes quieren tener una vida de victoria espiritual, una vida de sacrificio por Cristo, para Cristo, tienen que estar con Él, tienen que aprender a descubrirlo, tienen que aprender a amarlo, tienen que aprender a saber quién es Él. Y voy a darle algunos consejos para que eso suceda. ¿Ok? Es un llamado permanente, sí. ¿Por qué? Porque el salmista decía, buscad a Jehová, buscad su poder, buscad siempre su rostro. Uno no puede relajarse, uno no puede decir, ah, bueno, listo, ya fui el sábado a la iglesia, ya conozco más a Dios. No, no, tal vez conociste una parte de Él, una pequeña chispa de Dios, pero hay un montón de fuego que todavía necesitamos conocer. Todos los días somos llamados a buscar al Señor. La mayoría no buscamos el rostro de Dios, hermanos. Muchos cristianos no, porque muchos cristianos somos cristianos nominales, sabatistas. Muchos cristianos somos cristianos de nuestros ritos, de nuestras tradiciones, de nuestros legalismos. Muchos cristianos somos cristianos por que así nosotros pensamos que es lo que es ser un cristiano. Pero creo firmemente que todos podemos buscar el rostro del Señor, ¿no? Podemos buscar su esencia y meternos en su secreto y cada día ir diciendo, Señor, ¿quién sos para mí? ¿Quién sos para mí? Cuando, escuchen esto, cuando hay en nosotros poco de lo que refleja una relación con Cristo, tenemos poco de Cristo que ofrecer, ¿verdad? A veces los estados que yo veo de ustedes y de todo mundo, las publicaciones en Facebook, a veces refleja lo que somos, ¿no? Inconscientemente refleja lo que somos. A veces me da gusto ver a personas que todos los días escriben un texto bíblico, una reflexión, y yo digo, qué lindo que eso lo vivan, ¿verdad? Y que lo expresen, pero hay que vivirlo, porque es lindo compartir una frase linda de Cristo, ahora vivirlo es otra cosa.
Hay cristianos que comparten cada cosa, que para qué les cuento, ¿no? Porque reflejan lo que tienen en su corazón. Ya vemos otros que subimos solamente fotos de nuestras mascotas, de nuestros perros o alguna cosa chusca, porque no compartimos otra cosa, ¿no? Cuando hay en nosotros poco de lo que refleja una relación con Cristo, poco tenemos que ofrecer de Cristo. Cuando uno está lleno del Señor, cuando uno sabe lo que significa amar a Cristo en el seguimiento, hay un montón de cosas que uno puede ofrecer. Y no solo en las redes sociales, que pasa como algo a veces rutinario, ¿no? A veces que dice, ah, ya publiqué, sino pasa a decir, bueno, yo voy a publicar esto, pero estoy consciente. Yo las pocas veces que he publicado algo en mis redes sociales, alguna frase, la he meditado muchísimo y trato de vivirla antes de publicarla. Porque me gustaría que lo que yo publico en relación a algo espiritual, bíblico, religioso, nazca de una experiencia mía, no de porque me gustó, sino porque si de verdad lo estoy viviendo, si de verdad es algo importante en mi vida, entonces lo largo. Si no, no, porque tampoco me gustaría, viste, que se convirtiera, mi caso particular, hablo de mí, solo de mí, en una costumbre. Si lo que ustedes comparten en sus redes sociales es porque están llenos de Cristo, bendito sea el Señor, síganlo haciendo, ¿verdad? Pero si solamente es porque me gustó, porque es buenísimo, que es copadísima la letra, la canción, porque es recopadísima, pero ni siquiera meditamos en la letra de esa canción que estamos compartiendo, hermanos, o no lo hemos vivido, habría que pensar un poco. Ese es mi consejo. Tal vez estoy mal y les pido perdón porque a lo mejor es un punto de vista muy radical, pero yo siempre digo, vívanlo y cuando lo vivan, compártanlo, porque entonces habrá poder de testimonio, ¿verdad? De testimonio. El buscar al rostro de Dios es un llamado serio, hermanos. Uno que hay que emprender con la mayor seriedad. Debemos ser serios porque seguir a Cristo es un llamado que implica responsabilidad, que implica compromiso, que implica sacrificio, que implica decir, Señor, yo te seguiré, oh Cristo, porque tú moriste para mí. Yo te seguiré. Y aunque otros te negaren, yo, Señor, te seguiré. No. Bueno, hagámoslo realidad en nuestras vidas. Y entonces hay una pregunta que hace este autor, Douglas Steere, que dice, ¿cómo es que una persona se hace cada vez más cristiana cuando no lo es? No, perdón, no dice así, déjenme bajar aquí. Cuando ya lo es, perdón. ¿Cómo es que una persona se hace cada vez más cristiana cuando ya lo es? Porque uno puede decir, bueno, listo, yo ya soy cristiano, yo ya seguí a Cristo, ya no tengo más que hacer. Pero la respuesta a esta pregunta es, pues llevar la vida que el Señor Jesús llevó. Ahí es donde comprendemos, ¿no? ¿Qué hizo el Señor? No solo encaminó sus pies a Jerusalén para que ahí lo aprendieran, lo crucificaran y muriera en la cruz, sino más bien fue una vida, hermanos, en donde imagínense estar curando todo un día a las personas. Para nosotros es re lindo, porque dicen, ay, sanó a los enfermos, le dio vista a los ciegos, pero no era Superman Jesús, era un hombre como nosotros. Imagínense estar desde tempranito, tener que escuchar a uno, al otro, la espalda seguramente ya le dolía impresionantemente. Yo un día tuve que ir a un culto en donde tuve que ungir, pues no había otro pastor, solamente yo, y ungí casi a 50 personas. Y todas las personas se arrodillan porque hay una hermosa costumbre, al menos yo la tengo, que cuando yo recibo una unción, yo me arrodillo, ¿verdad? Para recibir la unción del pastor. ¿Y cómo es? Y ese día me tocó a mí ungir, hermanos, a 50 personas. Hermano, yo no podía más. Me dolía la espalda, me dolía los hombros, la cabeza, las manos, todo. Mi cuerpo se estaba calambrando, pero yo tenía que ungir a las 50 personas que estaban allí. Imagínense al Señor lo que él tuvo que pasar todo el día sanando a uno, no comía, seguramente las tripas del Señor le chillaban, decían, perdónenme la expresión tan coloquial,
pero le chillaban de hambre, pues él no podía porque no lo dejaban, ¿no? Él iba a decir, déjenme, voy a ir a comer algo. No, señor, mira que mi hijo tiene un demonio, señor, que este está ciego, señor. Y él se, ok, a ver, venga, vamos. Y hasta la noche. Tenía que caminar largas jornadas, no había transporte, no había medios, él no tenía plata, no, o sea, no se podía pagar un jet privado, ¿no es cierto? Había que caminar, sol. Yo cuando era pastor, hermanos, en la primera iglesia que pastoreé, teníamos que ir a la casa de unos hermanos a almorzar, pues yo me quedaba todo el día en la iglesia y entonces la iglesia hacía un rol para que yo fuera a cada casa a almorzar los sábados con mi familia, mi mamá y mi hermana. Y hermanos, había que ir caminando casi 5 kilómetros del templo hasta la casa de los hermanos, caminando en pleno rayo de sol, a veces hacía viento, a veces hacía lluvia, pues así íbamos. Y volvíamos a la iglesia al culto de la tarde. A veces yo digo, muchos de nosotros ya nos da trabajo levantarnos temprano, no estamos dispuestos a sacrificar nada, pero Jesús lo hizo, ¿verdad? Por eso, Dallas Willard decía en esta frase, podemos llegar a ser como Cristo cuando estemos dispuestos a practicar los tipos de actividades que Él participó. Al arreglar toda nuestra vida en torno a las actividades que Él mismo practicó a fin de permanecer constantemente en comunión con su Padre. El Señor buscaba al Señor de manera constante, de manera permanente. Y no solo la buscaba en la oración, que al Señor le encantaba orar, lo buscaba en las personas, lo buscaba en el pobre, lo buscaba, buscaba el rostro de Dios en la prostituta, en el publicano, en el mentiroso, en el fariseo. Lo buscaba allí porque todos somos hechura de Dios, todos somos imagen de Dios. Entonces, ¿queremos llegar a ser como Cristo, hermanos? Bueno, tenemos que aprender lo que significa el rechazo. ¿Cuántos cristianos nos ofendemos porque alguien nos miró mal, porque alguien nos levantó un chisme, porque alguien nos señaló, porque alguien nos juzgó? Y nos ofendemos. No, yo no voy más a la iglesia. No, yo voy hasta que el hermanito o la hermanita que ella dejen de ir. O yo no voy porque no me gusta cómo me tratan. ¿Eso es seguir a Cristo? Evidentemente que no. Porque al Señor lo despreciaron, lo humillaron, su familia no lo quería, sus hermanos se burlaban de él, fue rechazado, fue perseguido, lo buscaban para matarlo. En un día lo llevaron hasta un despeñadero porque estaban dispuestos a aventarlo por el despeñadero para que se le rompieran las tripas y se le salieran los sesos. A eso lo llevaron, ¿no? ¿Y qué respondió el Señor en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros tenemos, si estamos queriendo seguir a Cristo, tenemos que practicar lo que Él nos hizo. Pero, hermanos, practicar, hacer lo que el Señor quiere necesita disciplina. Tenemos que ser disciplinados y es algo que nos falla mucho a nosotros hoy en día, principalmente a los cristianos de Latinoamérica. No somos nada disciplinados. Miren, el atleta no logra su excelencia tratando de actuar en cierta forma solo durante un partido. Más bien elige un estilo de vida general de preparación de mente y de cuerpo. A los que les gusta el básquetbol, ¿no? Y a los que no, bueno, hubo un gran basquetbolista excelente, creo que el mejor de todos los tiempos, Michael Jordan, que era un genio en la cancha de básquetbol. Todos éramos fanáticos de Michael Jordan. Pero Michael Jordan no llegó a ser lo que es porque un día se levantó y dijo, yo voy a tomar un balón de básquetbol y voy a ver si encesto una canasta. Era personas que se mataba toda la vida, ¿verdad? Entrenando, disciplinándose. Eran personas que se preparaban espiritual, mentalmente antes de entrar a un partido. ¿Por qué? Porque hay que estar preparados. Y a veces nosotros no estamos preparados. No estamos disciplinados. Cada uno de nosotros lo ve y yo soy el primero, ¿eh? No hablo por ninguno de ustedes, pero nos está costando trabajo disciplinarnos con el tema de las clases, los horarios, las tareas.
y demás, porque no somos disciplinados, ¿no? Y a veces decimos, ay, no, mejor voy a ver una serie y después veo la clase de Abraham. Creo que sí, a veces es mejor ver una serie que mi clase, pero eso es porque a veces nos relajamos tanto que llega esto, hermanos, somos poco atletas espirituales. Somos débiles y perezosos y estamos en muy mala forma espiritual. Nuestra vida se ha vuelto terrenal en su orientación y carnal en su funcionamiento. ¿Por qué a veces en las iglesias hay tantos problemas? ¿Por qué a veces los líderes de la iglesia toman decisiones que uno dice, Dios mío, ¿de verdad? Eso hizo el pastor, eso hizo el consagrado, eso hizo el líder de jóvenes, eso hizo el hermano, la hermana. Pues sí, ¿por qué? Porque no estamos llenos de Cristo, porque solamente somos religiosos. Porque solamente nos sentimos satisfechos de creer que nosotros somos los que guardamos los mandamientos de Dios, ¿no? Cuando en la práctica creo que somos los que más, los que menos hacemos los mandamientos del Señor. Nos sentimos orgullosos porque guardamos el sábado, porque el sábado es señal y es vigente. Y somos los primeros en violar el sábado de aquí a la China, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué a veces en nuestras comunidades de fe reaccionamos de manera carnal y vemos hermanos y, híjole, pues porque no estamos disciplinándonos, ¿no? ¿Por qué seguimos siendo así en casa y teniendo un lío en casa? Pues porque no estamos disciplinados. ¿Por qué seguimos guardando rencor, resentimientos? ¿Por qué seguimos guardando ese dolor de las cosas? Pues ¿por qué? Porque no estamos disciplinados, hermanos. Porque es más fácil decir, sí, ya voy a sanar, ya voy a restaurarme, ya voy a perdonar, ya voy a reconciliarme, que hacerlo, ¿verdad? Pues hay que hacerlo. Y solamente siguiendo a Cristo puede uno hacerlo. Ay, es que me cuesta trabajo perdonar a la persona que me hizo daño. Y pues claro que te va a costar trabajo, hermano del alma. Pues sí, seguir a Cristo no fue fácil. ¿Tú crees que perdonarnos a nosotros no le dolió ir a la cruz? Por supuesto que le dolió. ¿Quiénes somos nosotros? No somos más que nuestro Señor. Ay, es que me cuesta trabajo dominar mi lengua. Pues obvio que te va a costar trabajo, hermano. Pero si tú no estás unido a la vid, a la rama, pues te vas a esforzar toda la vida por tener un fruto que nunca va a nacer. Estamos perezosos, somos débiles, no conocemos la Biblia, no conocemos un montón de cosas, nos enfocamos en la religión en vez de la relación, la práctica en vez de la pasión. Hoy nos cuesta trabajo sentir esta pasión por el Señor, ¿no? Lo vimos en este ejercicio. ¿Quién es Cristo para nosotros? Y mi Salvador, y mi amigo. Nos falta esa chispa, nos falta esa pasión en nuestra voz de declarar y de confesar quién es el Señor. ¿Por qué? Porque nos volvemos tan religiosos, ¿no? Tan religiosos que olvidamos la esencia de la libertad del espíritu. Tal vida, hermanos, no arraigada en una relación genuina con Dios, está prácticamente vacía. Nos volvemos personas que poseemos conocimiento acerca de Dios. No, pero si yo me sé toda la Biblia, pastor, sí, pero eso no te garantiza que vos cambies tu forma de vivir. Mira cómo estás. Nos volvemos personas que poseemos conocimiento acerca de Dios, a diferencia de un conocimiento de Él. No necesitamos conocer las cosas de Dios, necesitamos conocer a Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Pero solo una relación estrecha con el Dios viviente lleva a la verdadera espiritualidad y solo la verdadera espiritualidad puede afectar al mundo. La iglesia, tu casa, tu entorno, una verdadera espiritualidad que te vaya enseñando, que te vaya moldeando, que te vaya haciendo cada vez mucho más consciente de lo que significa el, el, el compromiso con Cristo. Digo que hambre de Dios, debemos tener hambre de Él, pero la pregunta es, ¿de verdad tenemos hambre de Él?
cuando en verdad no siempre queremos profundizar, no siempre queremos profundizar. Es más fácil, mucho más fácil llevar mi vida en las aguas superficiales de la comunión con Dios. Es más fácil ser cristianos light. Es más fácil decir, no, pero mira, yo no puedo, yo esto, yo lo otro. Es más fácil eso que querer profundizar, porque profundizar con Dios exige intención firme, exige disciplina, exige propósito y exige motivación. El amor de Cristo nos obliga, dijo Pablo. Y Pablo es uno de los ejemplos más claros, ¿no? ¿De verdad querés profundizar? Bendito sea Dios porque estás en este seminario. Y no porque el seminario sea la panacea del mundo y sea la, pero es una herramienta, es algo que Dios puso en tus manos para que lo aprendas a conocer más. Entonces no te des por vencido. Hay muchas cosas que nos faltan. La próxima semana vendrán dos materias, no sé si mejores, pero nos abrirán mucho más el panorama. Intención firme, disciplina, propósito y motivación. Si algún día quieres compartir en tus redes sociales esta frase, hazlo hasta en tanto y cuanto vos lo vivas, ¿ok? Vos lo vivas. Hasta que vos digas, yo estoy viviendo esto y entonces puedo compartir con otros y decir, estoy profundizando mi relación con Dios y sé lo que es tener una intención firme, disciplina, propósito y motivación. Este autor, Richard Foster, en su hermoso libro Alabanza a la Disciplina, dice, superficialidad es la maldición de nuestro tiempo. La doctrina de la satisfacción instantánea es primariamente un problema espiritual. La necesidad desesperante de hoy no es tener un gran número de personas inteligentes o con talento, sino tener personas con profundidad. La necesidad desesperante de hoy no es ver las iglesias con humo, con luces de colores, con cultos, viste, que son poderosísimos, pero que cuando se apagan las luces, nuestra vida vuelve a ser igual de común y de corriente como antes. Necesitamos profundidad espiritual, jóvenes con profundidad espiritual, no emocionados por una canción, no solo emocionados porque hay luces y porque hay música y porque suenan muchas cosas, jóvenes que a partir de esa experiencia de adoración busquen a Dios de manera constante, que se preparen, que conozcan, que vivan una espiritualidad poderosa en Cristo, poderosa en Cristo. Pero la maldición de nuestro tiempo es que todo lo queremos rápido, lo queremos instantáneo, queremos que nuestra vida cambie de un abrir y cerrar de ojos, queremos que vaya en una librería cristiana y va a encontrar libros de títulos donde de verdad dices, Dios mío, ¿no? 5 minutos para estar con Dios. Le voy a enseñar cómo en 5 minutos usted puede conocer a Dios. Eso es una mentira. Pero mucha gente dice, sí, dámelo más rápido, lo más que se pueda. Y listo, yo sigo con mi vida. Profundizar con Dios exige firmeza, intención firme, disciplina, propósito y motivación. Y eso es permanente. Por eso, conocer a Dios, lo más importante son tres cositas. Tres consejos les doy, queridos alumnos, para llegar a conocer a Dios. En primer lugar, si ustedes quieren buscar el nombre, el rostro de Dios, tienen que aprender a escuchar su voz. Y uno dice, ¿cómo? Estoy plenamente convencido y lo digo con mucho respeto a la doctrina carismática pentecostal, donde hoy tenemos muchas religiones, ¿verdad? En este tinte, en este corte carismático pentecostal, donde, bueno, ellos creen que en sueños, ¿no? Es que Dios me reveló en sueños y en un sueño Dios me dijo que tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro, ¿no? Tenemos unos vecinos que ellos actúan en base a sus sueños, porque así les dice el profeta de ellos, el pastor o la pastora de ellos, y ellos hacen lo que el profeta suyo les dice, y lo hacen con los ojos cerrados, ¿eh? A mí me asombra, digo, Dios mío, y lo hacen con los ojos cerrados. Y ellos dicen, no, es que yo soñé hoy, ¿no? Por ejemplo, soñé.
nos estaba platicando, soñé que Dios me dijo que no debía tomar mate porque había un problema en Andresito, ¿no? En una ciudad aquí de Misiones, productora de yerba mate, que estaban teniendo problemas allí de la hierba y de no sé qué cosa. Entonces Dios le mostró en sueños que no tenía que tomar mate porque el mate estaba maldito por esa situación. Bueno, hoy caemos en esto, ¿verdad? Y con mucho respeto, yo respeto profundamente, no estoy de acuerdo, porque creo que bíblicamente no es así. Dios no puede manifestarse de esa forma. Imagínese, Dios se revela, Dios le da un sueño al Alcides de una manera, porque sueña Alcides una cosa, porque a Sabdi sueña otra cosa que Dios le dice, yo sueño otra cosa, y entonces decimos, pues tenemos tres dioses, y no es así. Entonces, ¿cómo escuchar la voz de Dios? Muchos quisiéramos que Dios viniera y nos susurrara al oído y nos dijera, Abraham, tenés que hacer esto, Abraham, tenés que hacer lo otro. Pero créanme, hermanos, que si nosotros no tenemos una vida espiritual, aunque el Señor nos dijera, igual no le íbamos a hacer mucho caso, ¿no? Este, ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Bueno, eso lo iremos aprendiendo en el transcurso del seminario, pero es a través de las escrituras. Tenemos que aprender a leer la palabra. La formación espiritual mira en primer lugar hacia las escrituras, porque es mediante la revelación que Dios nos habla y se da a conocer. Pero fíjense cómo tenemos un gran desconocimiento de las sagradas escrituras. Y ahí está el problema. Y hay gente que conoce de las escrituras, pero las conoce para su interés, las conoce solamente para justificar sus posiciones doctrinales o lo que él piensa que así debe ser. Y dice, bueno, es que así dice la palabra de Dios. No, 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 no. Así se lee la palabra de Dios, pero es lo que vos crees que dice Dios. Las escrituras es fundamental porque es allí donde Dios nos habla. Es muy importante leer las escrituras. Hoy, gracias a Dios y a Lucy, que ella es miembro aquí de la Iglesia El Dorado, ella tuvo una genial idea de aprendernos textos de memoria de la escritura como iglesia. Entonces tenemos el reto de al menos dos textos al mes, fíjense, dos textos al mes, aprendernos de memoria. Y entonces yo estoy tomando los textos que a mí tienen un significado impresionante, ¿no? Y miren que yo no me había aprendido, yo dije mi texto de memoria este sábado de Ageo, capítulo 1 versículos del 5 al 7 y que es poderosa la palabra del profeta Ageo. Y cuando yo lo estuve memorizando y lo estuve meditando, dije, Dios mío, cuánta verdad tiene esta palabra. Y empecé a reflexionar sobre mí. Esa palabra la volqué sobre mí. Entonces, fíjense cómo cuando uno empieza a volcarse a la palabra, pues Dios está allí, Dios ya nos dio su palabra, no necesita darnos sueños para decirnos Dios, híjole, hijos míos, me reolvidé de decirles esto, así que se los voy a dar por sueños. Pues no, pues no. La lectura espiritual, dice este autor, Simon Shan, se ocupa de la Biblia como palabra de Dios que nos llama hacia Dios. Ahora voy a darles lo que significa la lectura divina. Y Marjorie Thompson nos da otra maravillosa definición de lo que es leer la Biblia. Dice, la lectura espiritual es reflexiva y hecha con oración. Se ocupa no de la velocidad ni del volumen, sino de la profundidad y de la receptividad. Eso es porque el propósito de la lectura espiritual es abrirnos a la forma en que Dios puede estar hablándonos en cualquier texto dado y a través de ese texto. No es que nos aprendamos toda la Biblia. Es si eso que vos estás leyendo está tocando tu corazón, está tranquilizando tu alma, te está desafiando o sentís que estás descubriendo cosas del Padre y del Hijo en el mover del Espíritu Santo. Es la receptividad, abrimos nuestro corazón a la palabra. Como les decía, este pasaje que aprendí, dice el profeta, así ha dicho Jehová de los ejércitos, consideren bien sus caminos. Ya ahí ya me mató el texto, ¿viste?
¿Qué dice Dios? Considera tu camino. Abraham, hacete un alto, sentate y empecé a pensar un poquito en tu vida. Me dijo ese texto a mí. Dios me dijo a través de ese texto, Abraham, sentate y empezar a reflexionar sobre tu vida. ¿Y sabe qué dijo Dios al profeta Geo hace muchos años y que ahora me dijo a mí? Dice, este, sembráis mucho, pero recogéis poco. Híjole, ahí. Coméis, pero no te saciáis. Bebéis, pero no te sentís satisfecho. Te vestís, pero no te sentís abrigado, no te sentís calentito. Y el que trabaja para un jornal, recibe el jornal en saco roto. Y termina el versículo 7 volviendo a decir lo mismo que el versículo 5. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, considerad vuestros caminos. Hermanos, tengo para pensar esto como ustedes no tienen idea, ¿eh? Tengo para meditarlo y reflexionarlo y pararme y hacerme un alto. Así es como habla Dios, que es abrirnos a la forma en que Dios te puede estar hablando. ¿Me explico? ¿Y cómo lo hacemos? A través de algo que se le llama lectura divina, lectio divina, lectura divina. ¿Qué es esto? Es lo que yo he estado haciendo con este versículo que memoricé. Primero es leer la Biblia de manera lenta y contemplativa. Casi son textos que se leen palabra por palabra, ¿verdad? Así ha dicho Jehová. Bueno, así ha dicho. Es decir, Dios habla y su palabra es poderosa, ¿verdad? No hay duda en la expresión. La palabra del Señor no tiene duda, es una palabra firme. Y yo empiezo a meditar en esa frase, fíjese, así ha dicho Jehová. Y luego viene otra frase, dice, de los ejércitos. Ah, caray, ¿esto qué significa? ¿Ejércitos? ¿De qué? ¿O por qué? ¿O por qué es Jehová de los ejércitos? Y te pones a pensar que el ejército es una figura de combate, de lucha, ¿no es cierto? De poder, de autoridad. Ah, ejércitos. Es decir, Dios comanda los ejércitos del mundo, es decir, no hay nadie por encima de Dios. Estoy leyendo la Biblia de manera lenta, contemplativa, permitiendo que la escritura empiece a penetrar y empezar a pensar en Dios. El proceso es sencillo, hermanos y hermanas queridos. Exige enorme grado de intención, ¿no? Ustedes tienen que tener toda la conciencia de que quieren tener esta lectura divina. Si no, no funciona. Primero, escuchamos profundamente leyendo de las Escrituras. Un texto, un pasaje que usted encuentre, un versículo que usted encuentre, lo empieza a leer y lo vuelve a leer y lo vuelve a leer hasta que se lo memoriza, ¿no? Bien, una vez que ya está ese proceso de leer, de releer, de volver a leer, no importa cuántas veces usted lo lea, ese texto empieza a cobrar vida en usted, empieza a hablarle a usted. Cuando lo leemos rápidamente, como si fuera el devocional que aparece en los almanaques, pues nada que ver. Lo empezamos a leer. Meditamos sobre lo que hemos leído. Meditamos. Considerad vuestros caminos. A ver, reflexiona sobre tu vida. Eso me dijo el texto. Entonces empiezo a meditar lo que he leído de tal manera que interactúe con las partes más profundas de lo que somos. Y a veces siento que mi vida no se siente satisfecha. Y eso por eso el texto me pegó a mí, ¿viste? Porque dice el texto, comes, pero no te llenas. Y eso me pasa a mí muchas veces en mi vida personal, familiar, profesional, como director del seminario, como profesor. Y entonces me llega ese texto. Bueno, entra en las partes más profundas de lo que somos y consideramos con oración lo que estamos oyendo. Empezamos a orar y empezamos a decirle, Dios, háblame, decime qué necesito, ¿verdad? De tal manera que se aplique a las partes más profundas de lo que somos. Es decir, necesito considerar mi vida.
porque así ha dicho el Dios Todopoderoso, el que tiene toda la autoridad, para que al final de ese proceso, ¿verdad? Cuando has respirado, esa lectura es una lectura respirada, cuando la has meditado, cuando hay algo dentro de ti que te mueve, que te hace reflexionar, entonces descansas en presencia de aquel que ha usado su palabra como medio de invitarnos a aceptar su abrazo transformacional, su abrazo transformacional. Y eso, hermanos, hace que aprendamos a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Haga este ejercicio. Vaya a un lugar tranquilo, esté en un lugar tranquilo, ¿verdad? Procure estar en un lugar tranquilo donde usted tenga el tiempo suficiente, 10, 15 minutos, después con el tiempo va a ser mucho más, ¿verdad? 10 minutitos, un texto, empieza a respirar, haga respiraciones profundas para que su cuerpo se calme, su espíritu se calme. Inhale, exhale. Eso le llega oxígeno a su cerebro. El cerebro empieza a tranquilizarse porque uno viene a veces con un montón de cosas, con muchos quilombos, con muchos compromisos, con mucho ruido dentro. Hay que calmarse, respirar, ¿verdad? Respirar. Estar en un lugar donde uno pueda sentirse seguro y tranquilo. Tomar tu Biblia, buscar un pasaje en una oración y empezar a meditar sobre él. Ay, hermanos, eso te dice muchas cosas, ¿verdad? Muchas, muchas cosas. Tu primer consejo, buscar el rostro de Dios, aprender a seguirlo a Él es a través de la escritura, ¿no? Y yo le voy a ir enseñando durante estos 3 años algunos secretitos de la palabra de Dios que usted va a decir, híjole, esto no lo sabía. Segundo, la oración. Hermano, no le estoy diciendo nada nuevo, solamente le estoy dando otro enfoque, ¿ok? No crea que le voy a sacar el conejo del sombrero. El conejo ya está en el sombrero. La oración. La oración es el fundamento de la intimidad con Dios, es el movimiento ahora hacia el interior de Dios. La palabra de Dios nos llama hacia Dios y la oración nos lleva al interior de Dios. Y solo sé que cuando oro me acerco a Dios, cuando no lo hago, mi alma y mi espíritu van alejándose mucho a la deriva. ¿Por qué? Porque la oración es impulsada por una relación. Oro porque estoy en una relación con Dios, con Jesucristo. Oro porque estoy en una relación con Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo. La oración, hermanos queridos, si bien es cierto, es una disciplina espiritual, pues se ha convertido en muchos de nosotros en un ruego, en un rezo, perdón. ¿Por qué nosotros tenemos oraciones como un rezo? Porque finalmente desconocemos al Dios de la Biblia. Si ustedes hicieran el ejercicio, hagan el siguiente ejercicio, que alguien les grabe, ¿no? Cuando ustedes oran. Por ejemplo, si ustedes acostumbran a orar por los alimentos, que alguien les grabe sus oraciones. O que alguien les grabe en una oración a la noche para dormir, o que alguien les grabe en una oración cuando alguien nos pide orar en la iglesia, que alguien les grabe solo para que ustedes se den cuenta que cuando nosotros oramos, iniciamos con las mismas palabras, siempre, Padre nuestro, Dios mío, siempre las mismas palabras, decimos lo mismo, siempre y terminamos de la misma forma. Es decir, que nuestras oraciones son tan monótonas, que a veces son tan aburridas, que a veces yo digo, Dios, ¿no te aburrirás de mis oraciones tan hechas, tan estructuradas, tan carentes de esta pasión, tan carentes de esto, ¿verdad? Nuestras oraciones fluyen porque estamos en una relación con el Señor y esa relación nos provoca pasión. Somos capaces de hablar de Dios de muchas formas porque leer las Escrituras, cuando ustedes aprenden a leer los Salmos, por ejemplo, les dan muchas frases que ustedes pueden aplicar en sus oraciones, muchas frases. Palabras que aparecen en el texto bíblico, ¿no? El libro de Apocalipsis es un libro maravilloso
que les da a ustedes expresiones de adoración al Señor, ¿no? Santo, 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 Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, la estrella resplandeciente de la mañana, el Cordero que venció. Tenemos tantas cosas para clamar en nuestra oración, para decir en nuestra oración, para adorar al Padre y al Hijo en nuestras oraciones, que desafortunadamente nuestras oraciones solamente son para pedir a Dios. Somos expertos para pedir, ¿verdad? Pero necesitamos adorar. Necesitamos exaltar el nombre del Padre, del Hijo. Necesitamos nosotros tener oraciones poderosas, no para que nosotros seamos supermanes, no para que nosotros, Dios nos aparezca de milagro un auto 0 kilómetros, no, solo con el afán y el deseo de postrarnos ante Él y adorarlo, alabarlo, glorificarlo, exaltarlo. Tú eres mi roca, mi castillo fuerte, mi libertador, el que aumenta mis fuerzas como el búfalo, el que unges mi cabeza con aceite, el que hace que mi copa esté rebosando, aquel que bajo sus alas me encuentro seguro. Eres el Dios de toda misericordia, eres el Dios que eres mi porción, porque tu palabra dice que mi porción es Jehová, porque tus misericordias nunca decayeron, porque son nuevas cada mañana, porque eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, eres el Dios de la promesa, eres el Dios de la alianza, eres el Dios del pacto, eres el Dios que sana, que quebranta, que restaura, eres... Fíjense cómo hay un montón de cosas que uno puede decirle a Dios en la oración y esa oración se vuelve poderosa, se vuelve magnífica, magnífica. Pero desafortunadamente a veces nuestras oraciones son tan parcas, tan quietas, tan sosas, tan normales, diríamos, tan hechas, que perdemos esa pasión, ¿no? Por eso, cuando hablamos de la oración, decimos que entramos en comunicación, conversación y comunión con Dios mediante la oración. Comunicación, conversación y comunión. La oración espiritual, hermanos, es cuando nosotros llegamos al punto de decir, yo estoy escuchando a Dios, porque Dios también nos habla, ya dije, a través de las escrituras, pero también habla de otra forma, y ahora ese es el tercer consejo que les voy a dar. ¿Cómo saber que Dios nos está hablando? Bueno, la oración nos permite entrar en comunicación, conversación y comunión con Dios mediante esta oración. Es entonces, hermanos, cuando oramos que disponemos las piezas de nuestra vida en el altar de Dios y Él toma esas piezas, a veces quebrantadas, a veces llenas de pecado, a veces sucias, inmundas, a veces esas piezas de nuestro corazón que están rotas, que están despedazadas. Bueno, Dios las toma, las restaura, las abraza con ternura, las vuelve a armar y nos las devuelve nuevamente para que esta vibración de pasión por Él no mengue. Así que la oración, hermanos, tiene que ser poderosa. Tiene que ser una oración que nazca de las escrituras, que citemos las escrituras, porque estamos respirando las escrituras. Y les puedo asegurar que sus oraciones nunca serán iguales. Nunca, nunca. Sus oraciones serán maravillosamente hermosas y les dará paz y alegría y pasión y ustedes querrán seguir adorando al Señor y confesándolo y exaltándolo y declarándolo y diciéndole te amo Señor porque no por lo que tú me das sino porque eres Dios, solo porque eres Dios, te exalto, te amo, te adoro, te bendigo. Toda gloria, todo honor, todo imperio, toda potestad sea dada a ti, Señor, por toda la eternidad, por todas las edades. Estoy citando textos de las Escrituras, que cuando los apropia uno y se los declara al Señor, las oraciones son diferentes. Y finalmente, hermanos, la tercer consejo que les doy es como Dios, creo, me parece a mí, al menos como experiencia personal, sé que Dios me habla a través de otras personas. Dios no me habla en sueños.
Dios provee a personas para que me diga cosas. Por eso es importante que ustedes busquen a directores espirituales. Decía Francisco de Sales, ¿desearía seriamente recorrer el camino de la devoción? De ser así, busca un hombre o mujer, diría yo, que te oriente y te guíe. Ese es el más importante de todos los consejos. ¿Cómo sabes que Dios te habla? Pues cuando usa personas, ¿no? A veces usa al pastor para decirte cosas y bueno, Dios está usando al pastor. O usa a tu esposo, o usa a tu esposa, o usa a tus hijos, o usa a tus padres, o usa a un amigo, o usa a un burro, como lo hizo con Balaam, ¿no es cierto? Dios te habla a través de las personas, solo que a veces uno dice, ay, no, yo, qué flojera escuchar. Ah, bueno, entonces ten cuidado. Dios te habla a través de las personas. La dirección espiritual es una relación entre una persona que desea crecer en la vida en Cristo y alguien que puede orientar a esa persona a cómo lograr ese crecimiento. Buscar a alguien, ¿verdad? Siempre. Cuando tengan alguna duda, busquen a alguien, un consejo. Y antes de que ustedes pidan un consejo a alguien, oren a Dios y díganle, Dios, pone a la persona que vos vas a usar para que me diga qué tengo que hacer o me dé un consejo o me guíe. Entonces Dios te la pone, ¿eh? Dios te va guiando. Y puede venir de quien menos te esperes, ¿eh? Pero lo importante es siempre buscar a alguien que esté contigo, que te aliente, que te apoye, que vivan juntos a Cristo, que vean juntos la experiencia de fe, la experiencia de ser como el Señor. La dirección espiritual, decía Eugene Peterson, es cuando dos personas aceptan dar toda su atención a lo que Dios está haciendo en la vida de uno de ambos y responder en fe. Es cuando te le llamas a alguien, che, vamos a tomar un mate, quiero hablar con vos, quiero que ores por mí. Ustedes tienen que buscar a personas espirituales, ¿verdad? Pueden ser de su zona, de otros lugares. Hoy con la tecnología uno puede estar reconectado, ¿no? Pero busquen a alguien con quien hablar de sus luchas espirituales, con quien hablar de sus conquistas espirituales, con quien sentirse en la confianza de no sentirse ni juzgados, ni criticados, ni nada por el estilo. Busquen a alguien. Ese es un secreto que les doy. Y dice, los directores espirituales nos escucharán, nos ayudarán a responder a Dios con mayor libertad, nos indicarán disciplinas prácticas de crecimiento espiritual, nos amarán y orarán por nosotros. Esta persona no es un consejero, un terapeuta, un gurú, un dictador, no es el psicólogo, no es el psiquiatra, que no menosprecio a ninguno de ellos, pero es alguien que ha querido seguir a Cristo de manera madura. Solo alguien que está dispuesto a seguir a Cristo nos ayuda a descubrir el movimiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermanos y hermanas queridos y queridas. Iniciamos esta clase haciendo esta pregunta: ¿quién es Cristo para nosotros hoy? ¿Quién es Cristo para ti? Y dijimos que es alguien a quien queremos seguir. Bueno, hay que hacerlo con disciplina, con dedicación, con compromiso. Hay que hacerlo no preocupándonos por el fruto, porque ese viene solito, sino por estar unido a Cristo, a través de las escrituras, de la oración y de la búsqueda de personas que a través de ellos Dios pueda ayudarnos a encontrar su voluntad. ¿Ok? Así que de eso se trató esta clase. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? ¿O las dormí? ¿O los dormí? Para mí, Jesús sería el quien me prueba y me hace evolucionar. Esa frase, ahora te voy a mostrar, la tengo desde ayer meditando y hoy como que termina de confirmar esa palabra en realidad.
Me alegra, Cintia, gracias a Dios. Viste, yo creo que todo se acomoda, es el Espíritu Santo pensando en vos, Cintia, es el Espíritu Santo de Dios pensando en Sabri, en Lucy, en Alcides, en Rocío, es el Espíritu de Dios, viste, que está allí trabajando en favor nuestro. Qué bueno, Cintia, me alegra. Bueno, pues si no hay algún otro comentario y demás, agradezco mucho su presencia en la clase. Creo que, miren, yo siempre les digo, hay un consejo de Pablo que dice, tomen lo bueno y desechen lo malo, ¿ok? Lo que haya sido bueno en esta clase para ustedes, tómenlo, piénsenlo, medítenlo. Lo que crean que no, está bien. A veces yo me emociono mucho y digo cosas que a lo mejor no tendría que decir, ¿verdad? Pero bueno, lo que crean que no, háganlo a un lado, pero lo que sí, tómenlo para su vida. Hagan que su vida sea una vida espiritualmente poderosa. Insisto, no para que ustedes quieran caminar sobre el mar, sino para que tengan una experiencia maravillosa de Dios y de su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Bueno, gente linda, Dios los bendiga. Nos vemos mañana en predicación y el miércoles cerramos ya nuestra clase de espiritualidad trayendo estos destellos que le dije de 5 grandes personajes de la historia de la cristiandad que nos van a regalar sus joyas espirituales que nos van a servir a nosotros también como experiencia. ¿Ok? Eso lo vemos en nuestra última clase. Bueno, gente linda, que pasen re lindo.